Hola amigo, qué gusto que me acompañes y escucha. Vamos a estar hablando de algo que es tan aplicable a la vida de cualquiera. Podrías decirme, no conoces mi historia, no conoces mi vida. Escucha, necesitarás escuchar esto. Es algo que cada persona necesita entender y aceptar. Y si lo ves, esto resume la totalidad de nuestra responsabilidad como creyentes en dos simples cosas. Algo obtendrás de esto. Hola, soy Bailey Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura, Dios te ve, Él te ama y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. ¿Tienes una Biblia? El Evangelio de Juan, 10º capítulo y primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar entre esos dos libros. Pero en Juan, capítulo 10, Jesús está hablando. Y quiero leer los versículos del 2 al 5 y luego el versículo 27. Él dijo esto: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchan y obedecen. En realidad, el corazón de nuestra responsabilidad como cristianos se resume a eso. Escuchamos, obedecemos. Oímos y seguimos. Y solo quiero decirte que puedes estar enfrentando una gran lucha ahora y una gran prueba. Necesitas escuchar y obedecer. Si haces eso, tu problema se resolverá ya sea que entiendas o no. Oímos y luego seguimos. Y no sé si te diste cuenta o no, pero Jesús dijo que Él llama a sus propias ovejas por su nombre. Eso significa que esto es individual. Sí, el Señor nos guía como comunidad, nos guía como pueblo, pero quiere guiarte individualmente. Esto no es, está bien, muy bien, Dios le habló a Harrison, Dios le habla al pastor Bayless o al pastor Kenneth. No, no. Él llama a sus ovejas por su nombre, Él quiere guiarte. Él quiere que escuches su voz. No se trata solo de que la comunidad sea dirigida por Dios, sino de que Dios te hable a ti en tu vida con las cosas que te preocupan. Él quiere hablarte y quiere que lo sigas, y es algo que Él quiere que esperemos. Y quiero hablar de esto desde algunos principios de una historia muy conocida del Antiguo Testamento. En el primer libro de Samuel 15, Dios le dio instrucciones a Saúl, el primer rey de Israel, para ir a pelear contra los amalecitas y destruir todos sus bienes. Y Saúl no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él volvió y destruyó todas las cosas sin valor, pero se quedó con todas las cosas buenas, todas las ovejas, el ganado, toda la riqueza que tenían, y la lleva de vuelta. Y él va con Samuel, el profeta, y dice, oye, hice lo que el Señor dijo. Y Samuel dice, bueno, ¿qué es todo esto? Saúl dice, bueno, yo iba a sacrificarlo al Señor, solo lo traje para dárselo a Dios. No es lo que Dios le dijo que hiciera. Y parte de lo que Samuel le dijo se encuentra en el versículo 22 del primer libro de Samuel 15. Samuel dijo, se complace tanto el Señor en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención o escuchar que la grosura de los carneros. Escucha y obedece. Dios se deleita en un oído atento y en un corazón obediente. Y obedecer es mejor que el sacrificio, porque no puedes compensar con el sacrificio lo que pierdes con la desobediencia. Ahora, Dios se deleita cuando alguien escucha, cuando presta atención, cuando obedece, y quiero hablar sobre la parte de escuchar en primer lugar. La palabra aquí en el versículo 22, hacer caso, escuchar, en hebreo significa aguzar los oídos o inclinarse hacia algo.
Nuestro hijo Spencer, cuando vivía con nosotros, tenía un perro. No nos dijo que cuando se mudara dejaría al perro con nosotros, pero lo hizo. Y así tuvimos este perrito llamado Toby, y era interesante verlo. Si decía su nombre, Toby, él se inclinaba y comenzaba a escuchar lo siguiente que le ibas a decir. Cada vez, Toby. Y la idea es que en el momento en que tengamos la más mínima sensación de que Dios puede estar hablándonos, debemos callarnos y escuchar. La oración es importante, pero es una calle de doble sentido. No se trata de hacer una petición a Dios, sino de escuchar. La parte más importante de la oración son los 15 minutos después de decir amén. Porque francamente lo que Él te dice es mucho más importante que lo que tú le digas. Y Dios sí quiere hablarnos a nosotros. Dios es un Dios que se comunica. Si Él se deleita en un oído atento, Él también se deleita en comunicar. Y no es Dios diciendo, oye, tienes que escuchar. Y vamos a jugar este pequeño juego. Quiero que me esperes, pero no diré nada, porque me gusta verte frustrado y desilusionado. Así que hagámoslo de nuevo. Cállate y escucha, pero no diré nada. No, Dios es un Dios que habla. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les hablará y les mostrará las cosas por venir. En el Salmo 81, versículo 8, Dios dice, oh, si mi pueblo me escuchara. Isaías 55, Él dijo, escúchenme atentamente, inclinen su oído y escuchen. Y quiero hablar de dos formas principales. Hay más formas, pero las dos principales en que Dios se comunica con nosotros, con su pueblo, con la palabra y con el testimonio de su Espíritu. Primero, Él nos habla a través de su palabra. Escuchen, algunos de ustedes no necesitan ser guiados más, sino tienen que leer más. No necesitas un líder, necesitas una lectura. Dios nos habla a través de su palabra, y cuando está claro en su palabra y lo entiendes, solo necesitas hacerlo. No necesitas orar por eso, necesitas hacerlo. La segunda forma principal en que Dios nos habla como sus hijos es a través del testimonio, el testimonio interno del Espíritu Santo. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, es un testigo interno. Primera de Juan dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tenemos este testigo interno y el mismo Espíritu Santo que me da testimonio de que soy hijo de Dios, también me da testimonio de la verdad y del error de las otras cosas. Considera la historia y apuesto a que la conoces. Hechos 27. Pablo se dirige a Roma como prisionero. Está bajo la jurisdicción de un centurión romano que ha conseguido un barco para el viaje. Está a punto de zarpar de un puerto y Pablo de repente interviene y dice, hombres, percibo que este viaje terminará con un desastre y muchas pérdidas, no solo del cargamento y el barco, sino también de nuestras vidas. Hombres, lo percibo. Era una percepción interior, un testigo interior. No había nada externo que lo hubiera llevado a decir eso. Era una percepción interior. Por otro lado, aquí hay algunas cosas externas. La Biblia dice que el centurión creía más en las cosas que decían el dueño y el capitán de la nave que en Pablo. Dijeron, tenemos que irnos. La mayoría también aconsejó que zarparan. Y número 3, el viento del sur comenzó a soplar suavemente y creyeron que habían obtenido su deseo. Entonces todas las circunstancias se alinearon, todas las puertas se abrieron, había una señal. Entonces tienes a los expertos, conoces al propietario, al capitán del barco, tienes a la mayoría y tienes todas las señales alineadas que dicen, mira, debes irte. Y por otro lado, tienes a Pablo con su percepción, con su testimonio interno. ¿Quién tenía razón? Pablo. Terminaron en un desastre, en un naufragio. Ahora, si siempre confías en los expertos, vas a perderte a Dios la mayor parte del tiempo. Si siempre confías en lo que dice la mayoría, vas a perderte a Dios la mayor parte del tiempo.
Y si tomas las decisiones de tu vida en base a que la puerta se ha abierto, las circunstancias se han alineado o tengo una señal, perderás a Dios la mayor parte del tiempo. Alguien dice, bueno, Gedeón usó un vellón, usaré un vellón para averiguar lo que Dios quiere hacer. Gedeón lo hizo. Sacó un vellón, una piel de animal, y dijo, Dios, si quieres que haga esto, que se moje el vellón por la mañana y esté seco por todas partes. Él dice, el vellón está mojado. Dios, lo voy a hacer de nuevo, lo pondré esta vez, que sea lo opuesto, que esto esté húmedo y esto seco, y fue así, por eso lo supo. Algunos dicen, acabo de sacar un vellón, escucha. Nadie jamás hizo eso en el Nuevo Testamento después de que los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo. Nunca, ni una sola vez. Ni un solo creyente jamás puso, si sacas un vellón, se lo llevarán. Satanás es el Dios de este mundo y él puede mover ciertas cosas, amigo. Pensé en una pareja joven que conocí, que Dios los bendiga. Aman a Jesús, pero están haciendo las maletas y se mudarán a Texas porque lo están pensando y tuvieron una señal. Llega a casa y dice, oh, estaba pensando en esto, y un automóvil se detuvo frente a mí en la autopista y tenía una placa de Texas. Él dijo, también vi una placa de Texas esta mañana. Tiene que ser Dios. Si es así como tomas tus decisiones, te perderás la mayor parte del tiempo. Dios nos guía a través de su palabra, a través del testimonio interior de su espíritu. Traté de alquilar un apartamento a una señora cuando era nuevo creyente, una señora cristiana. Ella no me rentó el apartamento. Hablé con ella luego y le dije, ¿por qué no me rentó el apartamento? Estuvo vacío tanto tiempo. Dijo, bueno, saqué un vellón, Bayless. Dije, ¿en serio? ¿Cómo fue? Ella dijo, bueno, le dije al señor que si el teléfono sonaba 2 veces antes de las 2 debía alquilarte el apartamento. Y solo sonó una vez. Si lo hubiera sabido, lo habría llamado yo. Ahora, la clave es hacer algo en base a lo que Dios nos dice, como sea que se comunique con nosotros. Ya sea a través del testimonio del Espíritu Santo, a través de la palabra, tenemos que hacer algo. Lo que nos lleva a la segunda cosa en lo que Dios se deleita, y eso es un corazón obediente. Saúl entendió las instrucciones de Dios, pero a medida que pasaron cosas, pensó que tenía una mejor idea, por lo que editó y modificó las instrucciones de Dios para que se adaptaran mejor a lo que él quería. Y su obediencia, corregida, parcial y modificada, no era aceptable a Dios, ni tampoco las excusas que puso. Y encontramos, al leer un poco más la historia, que hay 3 principales razones para su desobediencia. La primera fue el orgullo. Acaba de ganar esta batalla contra los amalecitas y Samuel va a buscarlo. Llegamos al verso 10 del primer libro de Samuel 15. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí que se levantó un monumento para él. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Él básicamente levantó un monumento de sí mismo, y el lenguaje aquí dice, y luego le dio vueltas, pasó enfrente y se fue de ahí. El lenguaje habla de alguien en desfile. Entonces Saúl va dando vueltas y bajando y pasando, desfila con gran pompa, para ver que lo noten y lo admiren como el gran conquistador. Y después Samuel lo alcanza. En el versículo 17, Samuel dijo esto, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y el Señor no te ha ungido por rey sobre Israel? Pasó de ser pequeño a sus propios ojos a ser un pez gordo. Lees el comienzo de la historia. Saúl era extremadamente humilde. Era un rey reacio. Pero ahora algo ha cambiado. Pasó de ser pequeño a sus propios ojos a erigir monumentos a sí mismo y pavonearse. ¿Sabías que Dios tiene una lista de odio? La tiene, 7 cosas que él odia. Se las leeré. La primera parte, Proverbios 6 y versículo 16. Estas 6 cosas aborrece el Señor. De hecho, 7
le son repugnantes. En la parte superior de la lista, el versículo 17, una mirada orgullosa. La actitud que hace que uno se sobreestime y menosprecie a otros. Dios odia el orgullo. El orgullo convirtió al hermoso ángel Lucifer en el diablo y puede hacer lo mismo contigo. Ahora, aparentemente, Saúl comenzó a pensar que su victoria sobre los amalecitas fue el resultado de su propia destreza y habilidad como líder militar. Su ego se infló y no le dio el crédito a Dios. Y eso lo llevó a pensar que sabía más que Dios. Amigo, vale la pena ser pequeño ante tus ojos porque francamente todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que hemos logrado es el resultado de la gracia de Dios. No eres nada sin Jesús. Ahora, sí, Saúl tuvo que reunir sus tropas, tuvo que idear un plan de batalla, tuvo que ejecutarlo, tuvo que trabajar y pelear, pero ¿quién le dio la voz para mandar? ¿Quién le dio la mente para pensar? ¿Quién le dio la fuerza para luchar? Dios lo hizo y muchas otras cosas, pero Saúl no le dio ningún crédito a Dios. Empezó a pensar que todo era por él. Y su orgullo lo llevó a modificar y editar las instrucciones de Dios porque él sabía más. La segunda cosa que condujo al acto de desobediencia de Saúl, a su desobediencia, fue la codicia. El versículo 18 dice: el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y pelea contra ellos hasta que sean destruidos. ¿Por qué entonces no obedeciste la voz del Señor? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? La palabra lanzarse, el hebreo la usa para referirse a un buitre que se abalanza sobre un cadáver. Saúl afirmó que guardó todas las cosas buenas para sacrificarlas a Dios, pero eso solo fue una excusa para encubrir su verdadero motivo. Su verdadero motivo fue, oye, mira todas estas cosas, toda esta riqueza instantánea, todo este ganado, ovejas, estas cosas, tengo todo eso. Dios quiere que destruya estas cosas. No, 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 no. Se abalanzó. Escucha, los buitres no se abalanzan sobre las cosas para compartirlas. Su idea es conseguir todo lo que puedan mientras la oportunidad dure, y eso es lo que pensó Saúl. Si lo hago a la manera de Dios, me lo perderé. No puedo permitirme hacer esto a su manera, y fue falta de paciencia, falta de confianza y avaricia de su parte, porque la verdad es que Dios bendice a los que le obedecen. Debes de estar dispuesto a trabajar en sus tiempos. Saúl fue muy míope en lo que hizo. Y cuando se trata de nosotros, a veces es por eso que las instrucciones de Dios, de honrarlo con lo primero y lo mejor, se editan y modifican para darle nuestras obras. Por eso, bendecir a los que nos maldicen y perdonar a los que nos ofenden se modifica a una desdeñosa tolerancia para con los que nos han dañado. Por eso, dar a los pobres y dar el mejor asiento y preferir al hermano y cientos de cosas más se modifican y cambian, porque de alguna manera pensamos, si lo hacemos a la manera de Dios y renunciamos al primer lugar, si ayudamos a alguien a lograr sus metas, yo voy a perder. A veces es por falta de paciencia, por falta de confianza, a veces es simple codicia. La tercera razón de la desobediencia de Saúl fue el temor al hombre. Samuel continuó presionándolo y finalmente Saúl confiesa en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Saúl desobedeció por orgullo, pensó que sabía más que Dios. Desobedeció por avaricia, temía perderse algo si hacía las cosas a la manera de Dios. Y desobedeció por miedo, tenía miedo de lo que los otros pensarían de él y dirían de él. Si hacía lo que Dios decía y lo hacía a la manera de Dios. Proverbios 29:25 dice: el temor al hombre trae una trampa,
te atará y te enredará, te restringirá. Amigo, el miedo al hombre te convertirá en un peón sin opinión. Evitará que sobresalgas del montón, evitará que seas diferente, hará que sofoques tus dones y tu creatividad y hará que te conformes. Te tentará a mentir, te hará corromper la verdad, desobedecer a Dios y te puede costar tu destino. ¿Cómo le pasó a Saúl? Para vencer el temor al hombre, solo tienes que enfrentarlo. No hay otra forma. Con la ayuda de Dios lo enfrentas. Cuando fui salvo, iba a una pequeña iglesia pentecostal e hice un trato con Dios. Debes tener cuidado cuando haces tratos con Dios. La Biblia dice que es mejor no hacer votos que hacerlos, sino cumplir. Hice un trato con Dios. Dije, Dios, si tú haces esto por mí, y nombré algo, dije, escribiré una canción sobre ti en la guitarra y la cantaré frente a la iglesia. Dios contestó mi oración tan rápido que mi cabeza dio vueltas. Sobrenaturalmente, y dije, no esperaba eso. Pero un trato es un trato. En la iglesia, los domingos por la noche, la gente subía y testificaba, a veces cantaban una canción. El domingo después de la reunión, fui con el pastor, le dije, pastor, escribí una canción para Jesús y quiero cantarla en el servicio de esta noche. Él dijo, ok. Oh, honestamente esperé que dijera que no, yo quedaría libre. Entonces, escribí una canción y me levanté allí. Y debes entender que estar frente a personas no siempre ha sido mi lugar feliz. Ahora lo hago, tengo un llamado, tengo gracia en mi vida, pero en un sentido positivo podría tomarlo o dejarlo. En mi vida solo quiero estar donde Jesús quiere que esté, haciendo lo que Él quiere que haga. Punto. Pero ya sea toda mi vida, creciendo en la escuela, nunca quise estar enfrente de la gente. Es el pensamiento más aterrador de mi vida. Entonces me levanté, tomé mi guitarra y en cuanto puse mi pie en el escenario estaba empapado de sudor. Sentí que no pertenecía, literalmente estaba empapado de sudor. Solo cerré los ojos, imaginen eso. El pastor dijo, oye, no sabía mi nombre, el chico con pelo largo y barba, sube. Entonces me levanté y cerré los ojos, estaba tocando y cantando mi canción. Y a media canción escucho algo y abro los ojos y estaba tan nervioso que olvidé acercarme al micrófono, estaba a 1,5 metros. Nadie escuchó la primera mitad y era el pastor acercando el micrófono a mí y cerré los ojos y salí del escenario. Pero les diré, si no hubiera enfrentado eso entonces, no estaría aquí ahora. Hace años estaba predicando en un pequeño pueblo llamado Almeville, en Suiza. Me quedé con una familia increíble. Me alojaron en su casa, me quedé con ellos varios días y tuvimos 2 noches de reuniones. Y una noche salimos a un restaurante y estaba lleno. Trajeron la comida a la mesa y esta familia de repente, cuando la comida llegó, se pusieron de pie, comenzaron a cantar la bendición en armonía de 3 partes. Gracias, Jesús, por esta comida. Y saben, estaban cantando en alemán, pero todos en el restaurante se dieron la vuelta y los miraron y pensé, esto es increíble. Pienso en eso en conexión con algunos creyentes que he visto orar por la comida en un restaurante. Es como, Señor, gracias por esta comida. Es como, ¿tienes dolor de cabeza? ¿Qué pasa? Es como, ok, nadie me vio bien. Si tienes miedo de lo que la gente piense, nunca serás totalmente obediente a Dios. Te atará, te alejará del camino de la obediencia. Entonces Dios se deleita en un oído atento, se deleita en un corazón obediente. Pero si eres como yo, tal vez fallaste a veces en ambas categorías. Lo que me lleva a otra cosa en la que Dios se deleita. Miqueas 7, versículo 8 a 18 dice esto: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia? Dios se deleita en mostrar
misericordia. Le encanta ser misericordioso. Él se deleita cuando escuchamos, se deleita cuando obedecemos y se deleita en perdonarnos si fallamos y nos arrepentimos. Gratifica su gran corazón. Y solo quiero preguntarte, seriamente por un momento, tu vida ha estado tan ocupada, demasiado ocupada y atareada, ha estado tan llena de ruido todos los días, en cuanto subes al auto, música, en cuanto entras a la casa, la televisión, siempre hay ruido, siempre de fondo, siempre pasando algo. ¿Has hecho tiempo para inclinar el oído y escuchar? Es tan importante. Y Dios quiere hablar. Él llama a sus ovejas por su nombre. Él te hablará. Su palabra cobrará vida y sabrás que Él te está dando instrucciones. Él te testificará por el Espíritu Santo y lo sabrás. Escucha, es para cada persona que me escucha. Él sabe tu nombre y quiere guiarte, pero tienes que tomarte el tiempo de oír. Tal vez incluso lo has hecho, y si tuvieras que terminar la oración, esto es lo que creo que Dios me está diciendo, raya. ¿Qué pondrías en la raya ahora? Si dijeras, creo que esto es lo que Dios me está hablando, ¿qué escribirías? Si lo sabes, solo tienes que hacerlo, no lo edites, no lo modifiques. Y en serio, creo que Dios se deleita más cuando parece que nuestra propia sabiduría es superior a la suya. Esos son los momentos en que necesitamos confiar en el Señor con todo nuestro corazón, no apoyarnos en nuestro entendimiento. Y solo debemos obedecer, tenga sentido o no, si las matemáticas humanas tienen sentido o no. Él es más listo que nosotros. En serio. Amigo, es tan cierto. Dios es más listo que nosotros. Y en estos momentos en los que parece que tenemos todo resuelto en la sabiduría de Dios, la palabra de Dios va en contra de lo que creemos es correcto. Escucha, somos nosotros los que estamos en contra. La forma de Dios es la correcta. El rey David dijo, Señor, considero todos tus preceptos acerca de todas las cosas como correctos. La palabra de Dios era su autoridad final, necesita convertirse en nuestra autoridad final en todos los temas de conciencia y de vida. No creo que sea una coincidencia que me escuches ahora. Y solo quiero decir un par de cosas. Número uno, es posible que estés en un lugar muy oscuro ahora. Las cosas tal vez no te vayan bien. Solo quiero que sepas que Dios te ve, Él te conoce y se preocupa por ti. Y Él es capaz y está dispuesto a ayudarte. ¿Por qué no te acercas a Él? Clama a Él en el nombre de Jesús. Invita su ayuda, escucha su sabiduría. Y en segunda, solo quiero tomarme un momento y agradecer a todos aquellos que apoyan lo que hacemos. No podríamos llevar estas transmisiones a su hogar y a los hogares de otros sin su ayuda. Así que gracias, gracias, gracias. Seguimos llevándoles mensajes de la palabra de Dios para inspirarlos a tener esperanza y fe.